Invito al doctor Jorge Auchaija, presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, señor Ministro de Educación y Cultura, profesor José Carlos María, señores Ministros de Estado y autoridades nacionales que nos acompañan, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señores de los medios de comunicación, gracias por estar con nosotros, señores decanos, docentes y alumnos de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores, reciban por mi intermedio una cálida bienvenida en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. El tema que hoy nos ocupa, la educación. Y cuando decimos educación, es como que dijésemos algo terrible para el Uruguay, pero estamos equivocados, en serio. Hace casi 30 años en nuestro país hay 5 universidades privadas que están funcionando, al igual que la Universidad de la República, y con muy buena amistad, cosa que eso nos debería enorgullecer. Yo tomé algún apunte para traer acá y se los voy a leer si ustedes me permiten y si el ministro también me lo permite. Uruguay tiene una educación avanzada y progresista, con altos índices de alfabetización en la región, lo que lo refleja en una mayor equidad social y oportunidades de empleo. A pesar de los desafíos, se observa una tendencia creciente en el gasto educativo y mejoras en el egreso de secundaria y primaria. La educación uruguaya es considerada una de las más avanzadas de América Latina y el Caribe, con un alto índice de alfabetización. Se ha observado un aumento significativo en el gasto educativo, especialmente en primera infancia y educación media, con un incremento en el gasto por estudiante en la educación pública, según el Plan de Desarrollo Educativo. Aumentó la cantidad de alumnos que finalizan la educación primaria y secundaria, sin extra edad. Quiere decir que cumplen dentro de los cánones habituales, alcanzando las metas de egreso en primaria y mejorando la promoción en la UTU. Si yo sigo leyendo cada uno de estos artículos, que son internacionales, hablan de dónde está parada nuestra educación, más allá de lo que debamos hacer todos los días para mejorarla, todo lo que debamos hacer para que los chicos regresen a las aulas y trabajen como tienen que hacerlo, más allá de todo lo que nos tenemos que preparar para que la inteligencia artificial sea un instrumento para nosotros y no nosotros un instrumento de la inteligencia artificial. Por lo tanto, yo les digo a ustedes, no seamos tan duros con nosotros mismos, tenemos un gran país, Reddy, un beso para ti, tenemos un gran país, tenemos grandes personalidades, grandes amistades y grandes familias, y eso lo preservamos. Y todos, cada uno de nosotros que viajamos, decimos qué lindo esto, qué lindo aquello, pero lo que no está en los otros lugares es la amistad y la confianza que tenemos entre todos nosotros. Por lo tanto, yo les agradezco que me hayan escuchado e invito al orador de hoy, el señor ministro, para que él sí nos hable como tiene que hacer. Gracias. Bueno, gracias. Esto es un recuerdo. Bueno, espectacular. Vamos a poner así. Así ponemos los dos, vení. Les pido que queden un poquitito más hacia el centro para la foto. Ahí está. Y no le complico políticamente. ¿Vos decís?
Bien, en primer lugar, quiero agradecer a ADM, a la Asociación de Dirigentes de Marketing, por haberme invitado. Para mí es un honor y un gran gusto estar aquí, en este lugar que tantos queridos compatriotas han estado y que significa realmente un lugar donde uno puede decir libremente lo que piensa, siente y su visión de país. Quiero agradecer también la presencia de distintos integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del cuerpo diplomático acreditado en el Uruguay y, por supuesto, a diversas personas, empresas, individuos, hombres y mujeres aquí presentes hoy. Para nosotros, la educación y cultura son conceptos y tareas inseparables. Cuando hablamos de educación, hablamos de transmisión cultural entre generaciones. Cuando hablamos de cultura, hablamos de cómo una sociedad se educa a sí misma, interpreta su memoria y proyecta su futuro. El Ministerio de Educación y Cultura es un órgano del Estado que abarca una diversidad de temas, pero todos sus cometidos están comprendidos en estos dos conceptos. Les digo, para quienes les toca otras carteras, que tenemos 15 direcciones adentro con un buen entramado y a su vez el Ministerio de Educación y Cultura tiene y participa de unas 110 comisiones, algunas tiene que presidir, otras es parte, y ese es más o menos el panorama en el cual diariamente este Ministerio trabaja y articulamos sobre todo estos dos conceptos por el cual hemos sido convocados. La educación para todas las personas a lo largo de toda la vida, tal cual está expresado por las definiciones de UNESCO y la Ley General de Educación, y la cultura como el conjunto de rasgos distintivos que caracterizan una sociedad, en una definición también de UNESCO que incluye las artes, las letras, los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y, por qué no, también las creencias. La educación no es solo la escuela, la cultura no es solo el arte. Impulsamos la educación desde el nacimiento hasta la vida adulta y la cultura en sus más diversas manifestaciones. Consideramos la educación y la cultura como derechos para todas las personas con independencia de su género, su origen étnico-racial, su procedencia nacional o regional, sus capacidades o sus discapacidades. Son líneas de política que atraviesan todas las acciones del Ministerio para lograr mayores niveles de equidad. En esta relación dialéctica, creativa y productiva, entre educación y cultura se expresa también la comunicación pública, la innovación, la investigación y la tecnología, la preservación de los acervos y los archivos, el acceso a la documentación pública, la preservación y la difusión del patrimonio, el acceso a la justicia. Todas estas funciones, al día de hoy, las tiene este Ministerio. Las acciones de nuestro Ministerio están orientadas a promover la igualdad de oportunidades y de condiciones para que las personas puedan acceder a la educación en todo el territorio nacional. En la educación no formal, y va a ser el primer aspecto al cual nos vamos a referir, la educación, las propuestas educativas en las artes, el trabajo, la ciencia y el deporte para personas de cualquier edad, con un énfasis particular en las personas adultas para que complementen su formación inicial. La educación en la primera infancia ha tomado un lugar que había perdido para promover la calidad en una etapa crucial para el desarrollo. A estos efectos, fortalecemos desde su presidencia la labor del Consejo Coordinador de Educación en Primera Infancia, promoviendo políticas para atender y educar con la mayor calidad a nuestras niñas y niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Y me detengo un minuto porque es crucial e interinstitucional. El Uruguay está en condiciones de atender y educar con calidad alrededor de 30.000 niños y niñas que nacen cada año. El presupuesto nacional
destinará 350 millones de pesos para que puedan quedar operativos centros CAIF que fueron anunciados en 2024, pero que hoy y a partir de este presupuesto podrán abrirse. El Uruguay está en condiciones de universalizar la cobertura de nivel 3 años, en una apuesta país que comparten INAU y ANEP, pero que el MEC acompaña y promueve en su articulación y formación. Entre las políticas públicas que desarrollamos en materia de educación no formal destaco las propuestas dirigidas a jóvenes de entre 15 y 20 años, aquellos que están desvinculados de la educación y del trabajo en los denominados CECAP. ¿Qué es esa sigla? Los Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción. En acuerdo con las intendencias y organizaciones de la sociedad civil, este programa participó este año en la tarea que lideró ANEP para la revinculación de casi 3.000 niños y niñas y adolescentes en la educación. Este programa también favorece la culminación de ciclos educativos obligatorios, logrando que más del 70% de quienes participan de las actividades de secundaria y UTU culminen la educación media básica. También lo hace para que quienes egresen tengan oportunidades para trabajar y estudiar. En este periodo nos proponemos desarrollar el plan de alfabetización en cárceles, que no es nuevo, pero queremos trabajar profundamente en él. Una tarea imprescindible para colaborar en el ejercicio de derechos y en la convivencia ciudadana. Lo estamos haciendo en alianza con el INR y también con la ANEP. Un elemento fundamental para nosotros en esta administración es el formar educadores y docentes con carácter universitario. Y vinimos para tomar decisiones. Algunas son aceptadas por unos, otras no, pero tenemos que tomar decisiones cuando fijamos rumbos. Nosotros discontinuamos lo que se denominaba el docente acreditado. Lo discontinuamos porque no estábamos convencidos ni estábamos de acuerdo que ese era el mejor camino del Uruguay para lograr una formación académica acorde a lo que debe ser el contenido de una formación universitaria. Por eso, por un lado, vamos a reconocer a aquellos que cursaron y aprobaron, o mejor dicho, dieron las pruebas y aprobaron, pero no vamos a continuar ese camino, porque se trata, insisto, de fijar continuidades, pero también poner otros énfasis. Nos hemos propuesto, en ese sentido, impulsar la Universidad de la Educación, no con la idea de que el nombre cambie las esencias, sino que es preciso que educadores y docentes se formen en ambiente de investigación, con la idea que el conocimiento que tienen que poner a disposición de las nuevas generaciones es cambiante. El nivel universitario de la formación en educación es una necesidad para la sociedad, no solo para los docentes. Este proyecto que hemos presentado y que está en sus últimos tramos de aprobación en el Poder Ejecutivo entrará en semanas al Poder Legislativo y aspiramos que, por supuesto, podamos tener la actitud todos de discusión y voluntad de acuerdo. Y lo digo con precedentes, porque si ya tuvimos amplitud para converger, por ejemplo, con el Plan Ceibal, por ejemplo, en la construcción del INED, o de la UTEC, o de la ANI, ¿por qué no podríamos ser capaces de lograr el mismo objetivo con la Universidad de la Educación? Yo creo que ese es un objetivo posible y necesario, y tenemos toda la amplitud de buscar acuerdos para crear esta nueva institución. Hemos, en materia educativa, también presentado el proyecto para ampliar la participación de ANEP en los consejos desconcentrados. Sabemos que esto tampoco tiene el acuerdo de todo el sistema político, pero también ha sido
un compromiso del programa que nos trajo al Poder Ejecutivo, que no va a ser lo mismo que se practicó exactamente en las administraciones que nos tocó gobernar. Tiene cuestiones distintas. Este proyecto de ley también propone comisiones consultivas donde van a participar estudiantes, familias, funcionarios, trabajadores y empresarios. Es decir, no es solo la participación de los docentes que mejora el desarrollo educativo, sino también de aquellas personas de otros ámbitos que le tienen que aportar a la educación su visión. Vamos a fortalecer el Sistema Nacional de Educación Pública y su coordinación, y para eso instalamos la Secretaría Permanente, para dar seguimiento y continuidad a las tareas de las comisiones coordinadoras a nivel nacional y también a nivel departamental. Hemos tenido ya este año una enorme cantidad de reuniones para asegurar la consistencia en este sentido. En agosto presentamos el Plan de Política Educativa Nacional y esta vez fue presentado en este ámbito con la coordinación, entre otros, de la Universidad de la República. Desde el Ministerio estamos articulando y coordinando el otorgamiento de las becas para estudiantes de educación media que se crearon en 1995. Dieron un salto grande en los gobiernos del Frente y el gobierno anterior las denominó como becas Butiá. Coordinamos la Secretaría Técnica creada por Ley de Presupuesto, en la que también participan técnicos de ANEP y del MIDES, y transferimos nuestra experiencia de varios años en el otorgamiento de becas, pero también colaboramos en la creación de nuevos criterios de asignación, en el seguimiento y en su evaluación. En esta Ley de Presupuesto creamos la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Becas y nos proponemos avanzar en la creación y en la profundización del Sistema Integrado con Becas para Estudiantes de Educación Media y Terciaria. Como Ministro de Educación participo, a su vez, en la conducción de CEIBAL, junto al presidente de la ANEP y la presidenta de esa institución. CEIBAL, como todos los que estamos acá sabemos, es mucho más que la entrega de computadoras o dispositivos electrónicos. Entre varias acciones y políticas, CEIBAL está instalando, y eso es un motivo de orgullo, el primer laboratorio regional de inteligencia artificial aplicada a la educación. También CEIBAL va a fortalecer sus programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Acompañará las políticas educativas con herramientas y soluciones tecnológicas para la implementación del plan de becas estudiantiles y en el plan de asistencia regular. Todo eso manteniendo lo que ya sabemos que desarrolla ese plan del cual el Uruguay, como tal, el plan CEIBAL, se enorgullece. Nuestro ministerio se propone contribuir a generalizar la educación terciaria, diversificarla, extenderla en todo el territorio y garantizar su calidad. Y lo vamos a hacer en 3 aspectos. Uno es la conformación del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, que se había discontinuado y cumple un papel importante para articular, coordinar y compartir recursos entre las instituciones públicas terciarias, particularmente en el interior. En segundo lugar, para asegurar la calidad de la educación terciaria privada, es sabido que al comienzo de nuestra gestión promovimos la derogación de un decreto aprobado sobre el final del gobierno anterior. Hoy nos encontramos trabajando para contemplar algunas disposiciones que se encontraban en el decreto derogado y en noviembre, ahora no más, tendremos resoluciones acordadas en varios de estos aspectos, incluso antes de tener el nuevo decreto, en un diálogo muy fecundo que se está desarrollando
en el nuevo Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada, donde hay un grupo de trabajo que tiene muchos avances y que nos permite afirmar hoy, aquí, que para fin de año vamos a tener un nuevo decreto. Ese nuevo decreto aspiramos tenga los mejores aportes del decreto derogado y las inquietudes y aportes de las instituciones. Entendemos que el cambio será importante en un decreto que aspiramos sea y será seguramente consensuado y actualizado. El tercer pilar, ya mencionamos el sistema público y la actualización de la regulación del sistema privado, será el apoyo al Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria, una institución de reciente creación, pero que tiene mucho para desarrollar. El otro gran pilar por el cual fuimos convocados hoy es la cultura, a la cual nos vamos a referir ahora. Promovemos, como dijimos, la cultura como un derecho. Para ello impulsamos políticas públicas que permitan generar, reitero este concepto, porque es un concepto muy del Uruguay, la igualdad de oportunidades y condiciones para conocer, disfrutar y crear conocimiento y cultura. Para que toda la población pueda usufructuar ese derecho, el rol del Estado es clave. Impulsa, promueve, gestiona, regula, evalúa, pero no debe ni puede hacer todo. Reitero, no puede ni debe hacer todo. Para ello, estimulamos que las empresas apoyen y se involucren en las propuestas culturales. Nos parece fundamental que no solo estemos mirando el rol que el Estado le es inherente, sino que además tengamos la visión y el estímulo de invertir y de mirar la cultura como una oportunidad. Por eso, vamos a fortalecer el Fondo de Incentivo Cultural creado en el año 2005. Este fondo se integrará con aportes privados que, a consecuencia de eso y sus inversiones, reciben beneficios fiscales. También es posible que las iniciativas privadas aporten a través de la Fundación Uruguay Cultura, que estamos revitalizando en este presupuesto y que, entre otras tareas, tiene la de promover la internacionalización de la cultura uruguaya. No es posible promover la cultura sin profesionalizar la labor artística. Profesionalizamos la labor artística a través de los institutos nacionales de artes visuales, escénicas, de la música y las letras que, creados en el presupuesto de la administración anterior, a partir del próximo, en 2027, tendrán sus recursos para hacer lo que les compete. Queremos que el SODRE sea una institución cultural pública de referencia en el Uruguay, pero accesible a toda la población de Montevideo y de todo el país. Que todo el territorio nacional tenga la igualdad de oportunidades de conocer las producciones artísticas de mayor nivel. Vamos a profundizar la calidad de sus elencos estables con artistas internacionales, pero también con propuestas nacionales, manteniendo la excelencia técnica y artística. Vamos a mejorar la formación artística en diálogo y coordinación con el Sistema Nacional de Educación Pública. La descentralización para el Ministerio es clave y transversal. Por eso, revitalizamos el programa Un Niño, un Instrumento y las escuelas rurales al ballet, a las que sumamos las infancias al teatro, que queremos extender también al interior. Fortaleceremos la presencia del ballet y la orquesta sinfónica en todo el territorio. Esta prioridad por el interior del país también se expresa en las acciones de la Dirección Nacional de Cultura a través del Fondo Regional creado formalmente en este presupuesto que se ha presentado.
al que se suman los fondos concursables para la cultura, al de estímulo, la formación y creación artística y al de desarrollo de infraestructuras en el interior y en el Fondo Nacional de Museos. Es decir, una serie de herramientas que nos permiten estimular desde ese lugar el desarrollo de la cultura. Un capítulo especial también los tiene la Ley de Teatro, que se aprobó en 2019, pero que nunca se reglamentó ni se le otorgaron recursos. A partir de este presupuesto tendrá recursos para promover la producción escénica. En un esfuerzo muy grande, el INAE organizó este primer año la 9ª edición del Festival Internacional de Artes Escénicas, el denominado FIDAE. A un año de la edición anterior, que tiene el propósito de favorecer el acceso a las artes escénicas para diversas audiencias en Montevideo, también estuvo en el interior. En esta oportunidad fue en San José y en Paysandú. Realizamos el Día del Patrimonio bajo el lema El Bicentenario en todos los pagos, alineado con el ciclo que el Uruguay celebra de Bicentenario del surgimiento de la República Oriental del Uruguay. Y ya tenemos pensado también, vinculado al pasado y presente, y también, porque en el futuro, el lema de la próxima convocatoria de 2026. En nuestras políticas culturales, aunque también educativas, José Pedro Varela decía que la escuela y las bibliotecas eran una alianza imprescindible. En este sentido, le hemos dado prioridad a la Biblioteca Nacional. Somos conscientes que dimos un sacudón grande. El día del libro dijimos que había una crisis en la Biblioteca Nacional y que reduciríamos sus actividades porque entendíamos que así no podíamos continuar. Lo dijimos en voz alta, quizá dijimos lo que todos sabíamos. No queríamos quedarnos en la resignación o en las excusas y nos obligamos a nosotros mismos. La Biblioteca Nacional presentaba un deterioro ya señalado por anteriores administraciones de distinto signo. Problemas de cuidado y mantenimiento de sus acervos, problemas edilicios, de seguridad de personal y de gestión, entre otros. Por eso hemos trabajado de forma incansable estos meses recibiendo el apoyo de muchos colectivos. Hoy podemos anunciar que tenemos un plan de restablecimiento de los servicios básicos que fueron suspendidos. Vamos a reabrir la atención al público en horario ampliado. Vamos a recomponer el plan de evacuación. Vamos a realizar las obras junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en su fachada y en su interior. Algunas de ellas, por supuesto, que son imprescindibles. Vamos a reabrir la sala de la biblioteca infantil, que estaba cerrada, pero desde 2020, y parece que nadie se había enterado. Coordinaremos con la ANEP para que niños y niñas concurran a verano educativo en 2026, puedan visitarla. Todo esto con el esfuerzo presupuestal, el apoyo de OPP y de Presidencia, el trabajo del equipo de dirección de la biblioteca y la dedicación de sus funcionarios que acompañaron este proceso. Para que tengamos una dimensión, en 2015 había 140 funcionarios y hoy quedan apenas unos 40, para el mismo edificio, para las mismas funciones. Sin embargo, no nos quedamos en esto. Hace unos días anunciamos que junto a OPP y Presidencia vamos a impulsar la Biblioteca Nacional del Futuro. Se ha constituido un grupo de trabajo, se han iniciado los procedimientos para realizar las consultas y recibir aportes y tenemos el compromiso de financiación. Siempre se dice que las crisis son oportunidades y como tal la estamos tratando de asumir. La Biblioteca del Futuro ampliará sus prestaciones,
Se vinculará con otras instituciones culturales y educativas sin perder sus funciones principales de preservar, difundir y promover la investigación de los acervos en todo el país, de todo el país. En materia cultural, también vamos a hablar de la comunicación en los medios públicos. Aspiramos a mejores niveles de calidad. Para informar, para decir. Se retomaron los corresponsales en todo el país, en los espacios informativos, la difusión de la cultura nacional, como el cine, en un importante acuerdo entre la Agencia del Cine y Audiovisual del Uruguay y Canal 5, volvieron también las transmisiones deportivas y los espacios para las infancias. Se contempla la diversidad y la atención a la discapacidad. Todo esto en los medios tradicionales, léase en las radios y en el canal, pero también fortaleciendo los medios digitales a través de la innovación tecnológica, favoreciendo una comunicación participativa. Entendemos la creatividad y la cultura como un motor clave para el desarrollo. Para ello impulsaremos las industrias creativas a través de instrumentos de fondos concursables que ya mencionamos y los estímulos que provienen de la CAU y también de Uruguay 21. La sostenibilidad del sector audiovisual está sustentada en políticas públicas que vienen de tiempo atrás. La inversión estatal es muy importante, pero también la inversión privada, porque se genera empleo de calidad, se consolida un ecosistema productivo que se extiende a múltiples rubros de la economía. También desarrollamos en el concepto de igualdad de oportunidades y condiciones al acceso del conocimiento de la cultura, una preocupación que nos es central, que es llegar a todo el territorio nacional. Impulsar no es llevar, es permitir que en cada lugar se puedan manifestar diferentes formas de cultura que existen y también les permiten conocer y acceder a otras manifestaciones. Queremos superar esa idea de que en el centro exclusivamente está la capital o el área metropolitana, están también la cultura en todo el país, en todos lados, y se trata de que esa producción circule, dialogue, se conozca y se enriquezca. Con este objetivo específico hemos creado el Programa de Desarrollo Territorial del MEC, denominado Espacios MEC. Lo hacemos coordinando con otras instituciones, articulando y haciendo más eficientes los esfuerzos y los recursos. Sabido que en 2006 estaban los denominados centros MEC, que se ocupaban de la alfabetización digital. Bueno, hoy tenemos nuevas metas. Trabajaremos para el uso crítico y productivo junto con otros actores de la inteligencia artificial. Este programa hoy es una realidad. Hace unos días firmamos un convenio con OPP para adquirir y poner en circulación un espacio MEC móvil que en el primer año recorrerá 18 municipios del país. Esta iniciativa tendrá el apoyo también del Ministerio de Defensa, de Antel, que nos brindará la conectividad y el equipamiento tecnológico, de la Agencia de Cine y Audiovisual, que pondrá a disposición 70 películas uruguayas para exhibir, de Ceibal, de AGESIC y de ANDE, que contribuirá en la conexión con pequeñas y medianas empresas en el territorio con su plan nacional de educación financiera. También hace pocos días firmamos un convenio mixto en Salto Grande con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Ahí vamos a instalar también en ese departamento nuestras dependencias junto con otras y vamos a impulsar en la región los ECAP y las usinas culturales. Algo también similar vamos a hacer en Paysandú. La forma en que elaboramos estos proyectos nos muestra que consideramos la descentralización como un eje central. El territorio no es solo un lugar físico, es una trama viva de vínculos con memorias y proyectos.
Y le vamos a poner ejemplos. Estamos apoyando la gira de un teatro en Artigas que se llama A Brocha Gorda, que presenta obras en Salto Capital, en Villa Constitución, en Bella Unión, en Tomás Gómez Soro, entre otros lugares. Apoyamos la realización del audiovisual y concierto de guitarra en homenaje a Osiris Rodríguez Castillos en Sarandí del G, y apoyamos el encuentro de arte urbano en el Molino Ugarte, en Barrio Estación de Minas, para poner solo algunos ejemplos de decenas. Quiero dedicarle algunas breves palabras a la aprobación del presupuesto nacional, a la media sanción. En un contexto de restricción financiera con un déficit de unos 1.200 millones de dólares superior a lo previsto, el Gobierno y la mayoría parlamentaria han realizado una gran labor. Se logró aprobar un presupuesto que no tiene recortes, que un Gobierno obtiene recursos sin afectar la inmensa mayoría de la población. De los recursos incrementales, más del 35% se volcó a la educación. Y sin ánimo de generar polémicas, el proyecto aprobado en diputados en este presupuesto supera los incrementos otorgados a estas instituciones educativas por otros gobiernos, por el anterior. En pesos constantes, en 2026, este incremento es más del 60% al presupuesto 2020-25, y si sumamos los 4 años, es 2,5 veces superior. A eso tenemos que agregar que, de acuerdo con los docentes y trabajadores de la educación, con respecto a las pautas salariales, los recursos incrementales fueron para cumplir con los compromisos de gobierno: universalizar la educación de niñas y niños de 3 años, otorgar a las familias un bono escolar a comienzo de año, adjudicar 70.000 becas a 2029 para jóvenes de educación media, extender el tiempo pedagógico en la educación inicial, educación primaria, educación media, desarrollar una política de becas en educación terciaria, extender la descentralización de la educación terciaria. A esto hay que agregarle la campaña del bien público que acompaña una hoja de ruta que aprobara el Codicen de ANEP para atender un problema grave de la educación uruguaya que recién mencionaba Auchalja, que niños y niñas y adolescentes concurran a clase todos los días. El Ministerio ha contribuido a través de su Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología en la creación de una política para impulsar el mensaje presupuestal de la innovación, la ciencia y la tecnología vinculadas al sector productivo y la formación de científicos en todas las áreas. Continuaremos con la política de divulgación y promoción científica, potenciando los clubes de ciencia que este año cumplen 40 años de vida. Fortaleceremos el Instituto Biológico Clemente Estable, que obtuvo incrementos presupuestales dándole un estatus institucional nuevo, permitiéndole autonomía que requiere la investigación sin perder el apoyo del Estado. En esta línea, en agosto, divulgamos la expedición Uruguay Sub-200 liderada por la Universidad de la República. A través de nuestro canal de YouTube emitimos el programa Travesía Sub-200, que obtuvo 21 programas en vivo y más de 180.000 visualizaciones. También hemos avanzado en otras áreas de la diversidad enorme que tiene este ministerio, como es la Dirección General de Registros, del Registro Civil, que supone, para que tengan una idea, la posibilidad de digitalizar las partidas de aquellas personas que nacieron entre 2007 y 2012, para que tomemos la idea de la edad que tenemos todos, y que se terminen las colas que tienen que hacer cuando tienen que sacar la credencial. Bueno, eso comenzó a cambiar a partir de ahora. El Bicentenario. Quiero referirme al rol y al papel que cumplimos en los 200 años de independencia. La Presidencia de la República, ustedes saben, declaró el periodo 2025-2030 como ciclo de celebración
de los 200 años del proceso de creación de la República Oriental del Uruguay. En este marco se instaló una comisión interinstitucional que preside el Ministerio y un comité ejecutivo que preside el Director Nacional de Educación. Y me parece de rigor histórico que haya sido en estos términos, porque el proceso como tal fue un proceso fundacional y como tal se ubica, sin duda alguna, entre el año 25 y el 30, y celebrarlo y mirarlo como un proceso hace honor a la historia. Nosotros vamos a tratar de contribuir en la articulación y coordinación de este ciclo de celebración, facilitando la investigación, la difusión y el debate enriquecedor. Lejos de acotar el ciclo de la historia de bronce o mero festejo, pretendemos contribuir al conocimiento histórico y a favorecer el sentido de ser uruguayos sin desmedro de la pertenencia regional o latinoamericana. En resumen, vinimos a hablar de los desafíos y oportunidades de la educación y la cultura en un país que crece. Así se llama la charla, la disertación que hoy llevamos adelante. Podemos resumir nuestros ejes para enfrentar estos desafíos y aprovechar las oportunidades en la descentralización como prioridad, la equidad en el acceso a la educación, la innovación y la cultura, la calidad de la formación docente de los artistas, de la producción artística, en la gestión y en las industrias creativas. El 5 de marzo, cuando nos tocó asumir el Ministerio, señalé algunos objetivos inmediatos que surgían de los compromisos programáticos que nos trajeron al Gobierno. Promover la descentralización de las políticas culturales y educativas, impulsar la Universidad de la Educación, presentar un proyecto de ley para restablecer la participación docente en los consejos de ANEP, reglamentar la ley de teatro y promover las industrias creativas. En algo menos de 8 meses hemos tenido avances importantes. Hemos creado nuevos programas, los espacios MEC, hemos fortalecido programas existentes, los fondos regionales, los puntos de cultura, el SODRE y los ECAP, todos ellos favoreciendo la descentralización. Hemos realizado con éxito instancias de gran valor cultural, como el Día del Patrimonio en todo el país, con la consigna alineada con el ciclo que celebra el país. Hemos desarrollado el FIDAE en departamentos del interior y en la capital. Hemos elaborado y presentado los proyectos de ley de creación de la UNED y la ampliación de participación de la ANEP. Hemos obtenido recursos para implementar la ley de teatro. Hemos impulsado la producción audiovisual nacional a través de Canal 5. Hemos realizado los llamados renovados al Premio Nacional de Letras, al Premio de Ilustración, al Premio Nacional de la Música, y en todos ellos hemos superado el número de postulaciones históricas. Tenemos por delante desafíos importantes. Dijimos que íbamos a restablecer servicios básicos de la biblioteca que habían sido discontinuados y que en 2026 vamos a elaborar en forma participativa el proyecto de Biblioteca Nacional del Futuro. Tendremos un nuevo decreto para las instituciones terciarias privadas y en 2026 funcionará el Sistema Nacional Terciario Público también. Iniciaremos la entrega de las becas para estudiantes de educación media y avanzaremos en la creación del Sistema Nacional de Becas. También está en marcha el plan de alfabetización en cárceles y fortaleceremos el Fondo Nacional de Museos. En lo inmediato, para que tomen nota, realizaremos la Noche de las Librerías, esta vez en todo el país, el 14 de noviembre. El 12 de diciembre, la Noche de los Museos, también en todo el país.
En este periodo celebraremos la creación no solo del proceso de independencia de la República, sino que festejaremos los 100 años del Sodre. Para toda esta tarea creemos en un rol del Estado de promoción, de regulación, de aseguramiento de derechos, pero también necesitamos, y para nosotros es central, que la sociedad se involucre para que la educación y la cultura sean derechos y lleguen a todos como una oportunidad de acceder y producir. Que todos veamos en esto en una oportunidad para todas y para todos. Por eso hemos abierto espacios de participación, por eso hemos desarrollado instrumentos para lograr el involucramiento del sector privado junto con el Estado para impulsar esas dos cuestiones fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Por eso los invitamos a ser parte, a participar, a involucrarse en una tarea central para que la educación y la cultura sean factores claves para un país que crece con equidad. Para animarnos, como hace 100 años, a mirar lejos, a pensar en grande y a pensar y a tener confianza en el Uruguay y en los uruguayos. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo anda, Miguel? Buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes a todos. Hay unas cuantas preguntas que están llegando de parte del público, así que Emilio, arrancamos. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes ¿Cómo para anda? todos. El gusto de saludarlos. Ministro, la primera pregunta que llegó señala lo siguiente. Usted mencionó que un proyecto que promueve la Universidad de la Educación ya está pronto en el Poder Ejecutivo para presentarlo al Parlamento. Y la pregunta es, ¿quiénes participaron en la confección de este proyecto de ley? A lo que yo le agrego, ¿qué presupuesto va a demandar esta Universidad de la República? Y si ya se tuvo en cuenta dentro del proyecto de ley que está siendo analizado por estas horas por el Senado de la República. Bien, participaron, por supuesto, representantes de ANEP, de estudiantes de distintos ámbitos de la educación pública uruguaya y, siendo concreto en la respuesta a las preguntas, para así las pueden hacer todas, el presupuesto previsto es el presupuesto que tiene formación docente. Es decir, hoy la ventaja que hay es que el Uruguay tiene 70 centros en todo el Uruguay, que tiene el IPA, Magisterio, INET, los SERP, los denominados IFD, yo detesto las siglas, pero bueno, así son, en todo el país. Entonces tenés estudiantes, tenés docentes, tenés un presupuesto asignado. En todo caso, habrá que hacer un mínimo ajuste, pero ya existe una previsión presupuestal porque hoy funciona la formación docente, pero sin una institución universitaria y sin formación universitaria como tal. Hay varias preguntas que en parte usted en su exposición ya las respondió, pero es una oportunidad de repente para profundizar. Le preguntan qué medidas concretas se tomarán para apoyar, desarrollar y proteger a los artistas uruguayos tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, ahí se imaginan que aquí hay varias direcciones del Ministerio de Educación y Cultura, algunas me miran medio de costado porque no mencioné nada de lo que hacen, pero sepan, por ejemplo, que hay todo un área de internacionalización de la cultura en el Ministerio de Educación y Cultura, valga la redundancia de palabras. Hay la profesionalización se está desarrollando fundamentalmente a través de la Dirección Nacional de Cultura, 2, a través del propio SODRE como instrumento y 3, a través, como dije recién, de áreas específicas, direcciones que refieren a la internacionalización de la cultura. Desde esos lugares se desarrollan las herramientas para llevar adelante la profesionalización, que no es en un día, sino a lo largo del tiempo. Ministro, otra de las preguntas que llega desde el público señala, señor ministro y autoridades, tanto criticaron la reforma educativa, ¿por qué siguen con ella? Nada ha cambiado de esta reforma. Gracias. Bueno, ahí, cuando asumió Yamandú, lo hizo el 1 de marzo, obvio, a los pocos días teníamos carnaval y ya estaban las clases empezando.
Entonces, a mí no me convence en nada la idea de decir, viene el gobierno anterior, barro todo, no me gusta nada. No, celebro el desarrollo que ha desarrollado el CODICEN de la ANEP, analizando a la interna técnicamente e involucrando a los actores educativos para tener a fin de año, estimo yo, una propuesta de cara al futuro. Porque lo paradójico es que se habló mucho de transformación educativa, pero como tal, globalmente empezó ahora. Por lo tanto, hay aspectos que sí se pueden corregir, por ejemplo, aquellos referidos a toda la carga burocrática que trajo, pero de fondo entiendo que hay que pensar que los cambios que se hagan se van a hacer de cara al próximo año, porque, insisto, ya estaban comenzadas las clases. Acá le preguntan, buenas tardes, lo expuesto parece más una plataforma que un plan ejecutable. ¿Cuántos millones vale aplicar esta plataforma o plan? ¿Está cuantificado? Bueno, está en el presupuesto asignado, ahora está a medio de sanción, que no me deje terminar el partido antes que finalice, falta el Senado, venimos bien y en esos términos me mira de reojo el secretario de Presidencia, pero bueno, dentro de lo que ha sido la asignación, insisto, presupuestal, yo dije las cifras que son las que son y agrego, lo que no teníamos que perder acá era el rumbo estratégico. Sabíamos o sabemos que el contexto económico con el cual asumimos era distinto o es distinto del que preveíamos cuando estábamos haciendo la proyección original. Lo que no perdemos es el rumbo estratégico, las prioridades, y las prioridades están señaladas en el mensaje presupuestal que ahora va a tener, espero, sanción definitiva. Emilio, tengo más acá, pero adelante. Dale. Sí, acá le dicen, la crisis de la Biblioteca Nacional está poniendo en riesgo todo o parte del acervo. ¿Habrá dinero para realizarlo? Y ahí es lo que yo le decía, hay cosas que usted ya ha dicho, la ministra ahora no está, pero la comprometió públicamente que el Ministerio de Transporte va a dar una mano adentro y afuera, pero con respecto al acervo es lo que preguntan si hay riesgo de que se pueda perder parte o gran parte de lo que allí hay. Bueno, voy a primero, a la ministra sí, la prendí fuego, pero en realidad antes firmamos el convenio, o sea, ya está firmado por Lucía y lo firmé yo hace 2 días y por lo tanto, sin firmado, no había mención pública. Bueno, es una buena noticia. Ya está firmado el convenio y por eso es que lo dije públicamente. Con respecto al acervo, bueno, sí, hay zonas de riesgo, eso es así. Se está para comprar en estas semanas un aparato, por decirlo de una manera, que se llama chiller. Eso es para mantener en condiciones el acervo cultural, es decir, los materiales que hay ahí. Hay un riesgo, sí, potencial, y hay también zonas bastante comprometidas. Por eso es que nosotros detuvimos determinado acceso a la biblioteca pública, porque había que parar, había que ordenar y proyectar. Y para que tengan una idea, lo asignado o lo proyectado a asignar en materia de Biblioteca Nacional con respecto a la asignación del periodo anterior es un 40% más. No es lo que se precisa en eso concreto, porque una cosa es restablecer los servicios que discontinuamos, por la cual tomamos medidas concretas, y otra cosa es el proyecto que se está elaborando, o mejor dicho, se va a elaborar en diálogo con los actores involucrados, que es la biblioteca de futuro. Son 2 cosas distintas. La etapa actual, para restablecer en mejores condiciones la Biblioteca Nacional, y otra es el proyecto en elaboración que se va a desarrollar durante el año 2026. Bien, queda poco tiempo, les pedimos un poco de silencio, por favor. Ministro, otra de las preguntas señala, las empresas uruguayas enfrentan una brecha en cuanto a las habilidades digitales y blandas. Desde el Ministerio de Educación y Cultura, en conjunto con Secundaria, con UTE, con la Universidad de la República, ¿cómo se puede trabajar para fortalecer justo esto en el marco de las demandas que tiene el sector privado de cara a los años que vienen? Bueno, las herramientas son varias. Por un lado, por suerte, tenemos el Uruguay, el Plan Ceibal, que es una herramienta fantástica que nos identifica en el mundo y a través de ella hemos dado distintas respuestas a la sociedad en general y a la interlocución con el sector privado.
Pero ustedes saben también que en este presupuesto se está apostando a un nuevo formato que a nivel de presidencia se va a conducir todo lo que es la Secretaría Nacional de Innovación, la agencia, digamos, dependiente de presidencia, y ahí yo creo que vamos a poder alinear con una misma visión que suponga inversión, con una cara que muestre, por un lado, el abordaje científico, pero además con vinculación al sector productivo y el desarrollo. Por eso, las distintas agencias que están hoy y lo proyectado va en dirección que acabo de señalar de generar esa interlocución que la pregunta sostiene y que la aceptamos como una demanda real. Recién decía, no soy de los que vengo a refundar, y lo conozco hace años, y sé la amplitud de pensamiento que tiene con respecto a eso. Algo de esto dijo también en su alocución, de qué deben preocuparse o no deben preocuparse las universidades privadas con el régimen del que gozan actualmente. Bueno, en realidad, ¿cómo decirlo? Estamos en un diálogo espectacular. Es decir, yo no quise ser tan preciso hoy, pero en realidad nos encontramos con un decreto que sabíamos que no había tenido los niveles de acuerdo interno ni siquiera con todo el sector privado universitario. Y además que no le daba el rol regulador que tiene que tener el Estado con respecto a al sector universitario privado. Ahora hemos tomado una serie de resoluciones que van a ser públicas en funcionamiento en noviembre, que dependen propia del Ministerio, y estamos, junto con el sector privado y público, elaborando las bases para un nuevo decreto. Aspiramos a hacerlo en diciembre, pero el clima de diálogo ha sido muy bueno y me lo han hecho saber personalmente, y a mí me consta, a través de quienes nos representan a nivel de la Dirección Nacional de Educación, que eso es efectivamente así. Entonces, aspiro a tener un nuevo decreto más consensuado, mejor acordado y con mejores efectos. Ministro, le piden una reflexión respecto al nivel de conflictividad que se está viviendo por estos días en el marco de una serie de medidas que están adoptando los gremios estudiantiles dentro de lo que es esta discusión del Parlamento, del presupuesto quinquenal que está desarrollando el Parlamento. Y le sumaría eso también, si está satisfecho, habló al pasar respecto al presupuesto quinquenal y al reordenamiento de partidas que se puede llegar a desarrollar a nivel de Parlamento. ¿Cumple, de cierta forma, las expectativas que tenía de cara al presupuesto para el Ministerio? Puede ser concreto las respuestas. A ver, entiendo que este es el tiempo en que las movilizaciones se dan, porque es la elaboración del presupuesto nacional. Eso es un dato de la realidad. Yo respeto las movilizaciones y asumo las circunstancias que generan de dificultades en el año lectivo e incluso para las propias familias en el desarrollo diario del diario vivir de la educación pública. Pero acá, en un país democrático, por suerte tenemos, hay que saber convivir las legítimas aspiraciones a mejoras presupuestales con la responsabilidad del gobierno de administrar en función del interés general y las posibilidades que tenemos. Y la segunda parte de la pregunta, nosotros, por supuesto, siempre aspiramos a mejorar el presupuesto en educación. Sabemos que estamos lejos de las metas que nos habíamos propuesto, pero también somos conscientes que la base presupuestal es superior al gobierno inmediato anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como base tomamos lo ejecutado en 2024. 2024 es el año de mayor alcance de ejecución presupuestal porque es el último año de ejercicio de un gobierno, en este caso el pasado, a lo cual le incrementamos 140 millones de dólares, de los cuales la prioridad, que es el rumbo que no queremos perder, están en políticas sociales, en educación, en cultura, en vivienda, en seguridad y salud. Si nosotros, en el contexto en que estamos, nos comprometemos a mantener el rumbo, en esto hay que ser muy claro. Los contextos juegan, lo que no se pierden son las prioridades. Bien, y la última,
Usted dijo como al pasar, pero no me pasó inadvertido. A ver. Me gustó mucho, ¿no? Los que conocen algo de Inglaterra, básicamente de Reino Unido, saben, y en Escocia también, pero básicamente en Inglaterra, la importancia que le dan a la música en las escuelas primarias, ¿no? Llegan a los 15 años casi todos sabiendo tocar un instrumento. Usted en un momento dijo one laptop per child, en realidad destacó lo del plan Ceibal, ¿no? Una laptop por niño, y me tiró ahí, le tiró a todos los presentes un instrumento por niño. ¿Qué es eso? Y bueno, esa es una apuesta. Acá me miran de reojo acá, porque acá abajo tengo el Sodre. Yo mire, vamos a hacer la No más va a poder fácil. entrar al ministerio si lo siguen mirando tanto de reojo. Sí, bueno, tiene razón. Porque además lo que tengo que hacer acá. ¿Cómo anda, Gado? Mirá, yo lo voy a dejar en campaña de expectativa, Miguel, a usted. Porque Bien. en realidad... No lo voy a dejar morir, ¿eh? Claro, porque en realidad tenemos una apuesta muy grande, porque el Sodre es una institución maravillosa, cumple 100 años, dentro muy poquito, en el año 29, y aspiramos a llegar en un ascenso desde el punto de vista del afianzamiento institucional y de las acciones como esa que acabo de señalar. Así que se la dejo en título y no se la contesto. Sí, no se lo vamos a dejar morir. Lógico. Para despedirlo, le digo que me alegra enormemente que siga al firme, más allá de algún contratiempo personal, trabajando por el Ministerio y para todos los uruguayos. Gracias, ministro, gracias a las autoridades que vinieron hoy también, gracias a todos. Gracias.